sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Bueno, buenas noches. Como habíamos dicho, lo vamos a poner aquí, que es nuestro invitado de esta noche. Amén. Un placer de tenerle. Bueno, como estaba diciendo, un placer de tenerles esta noche a nuestro hermano Rubén Gómez, del cual la verdad que damos gracias a Dios, un servidor, no solo de que me aguanta por aquí por las redes sociales, sino que hemos hecho varios directos ya juntos. Uno de ellos tuve el placer cuando sacó a la venta a Jacob Amé, un libro interesante, bonito. Y la verdad se ha dicho que, como no podía ser menos, luego tuvimos 2 directos más, junticos, y aprendimos mucho y se han quedado ahí y lo vamos compartiendo de vez en cuando, extractos, cositas, ¿vale? Como sabéis, en Solo Escritura. Y como no podía ser menos, esta vez lo tenemos de vuelta con otro libro independiente. Y esta vez creo que el título es claro, ¿no? Dice los frutos amargos de las raíces hebreas. Un llamamiento a la cordura. Creo que solamente el título, profe, ¿cómo lo ve usted? Ya dice mucho. El título dice mucho, nos da claridad de lo que nos vamos a encontrar dentro. Así que vamos a por ello y a devorarlo y a guardarlo porque es necesario. Buenas noches, Rubén, hermano nuestro, ¿cómo está? Buenas noches, amados. Estoy muy contento de estar aquí. No puedo decir otra cosa. Estoy encantado. Muy bien. A todos los hermanos que ya estáis por ahí, Dios os bendiga mucho. Todo lo que pueda, pues ya sabéis, nos ayudáis y es de bendición poder ir compartiendo el directo. Nuestro hermano Rafael Dual de Donosti, San Sebastián, recibe un abrazo grande. Nuestro hermano Juan Bermúdez, bueno, y los hermanos que se van juntando, nuestro hermano de Aragón, un abracito grande para ti también. Y todos los hermanos que os vayáis uniendo, pues con un clic podemos llegar a más gente y creo que es una bendición poder llegar a más gente y con esta información, con este libro que ha salido, útil, un libro útil, que creo que nosotros, por desgracia, hemos visto muchas veces como este movimiento de raíces hebreas tanto ataca, porque no evangelizan, sino que van a donde cristianos de una fe sencilla, intentándoles confundir. Así que yo no quiero demorar mucho la presentación, no quiero entretener mucho, porque a mí me interesa más que nos hable nuestro hermano Rubén de cómo ha surgido este libro, pero sí que deciros que lo podéis encontrar en Amazon y ahora mismo creo que hay una oferta, ¿verdad?, de lanzamiento bastante buena. Y esto lo digo así y lo quiero recalcar un poquito así para que se sepa que ni nuestro hermano profe ni un servidor nos llevamos nada a cambio ni nada, sino simplemente que vemos que es una buena herramienta, es un buen libro y pues ¿por qué no aconsejarlo entre estudiantes? ¿Por qué no tener al autor, que es nuestro hermano, y preguntarle por el libro? Aquí no se trata de ventas, de dinero, que yo sé que pues eso, que muchas veces está la idea de muchos, aunque no lo digáis, pero ya de antemano lo digo yo. No se trata de dinero, pero sí de poder tener herramientas y tener el privilegio de tener a nuestro hermano Rubén, que es el del escritor. ¿Verdad, Rubén? ¿Qué oferta hay ahora de lanzamiento en Amazon sobre el libro? Bueno, esta semana ya es habitual por la semana de Acción de Gracias del Black Friday y todo eso. Es habitual que todos los comercios y demás hagan descuentos. Y claro, yo pensé que como mi intención es llegar al mayor número posible de personas para intentar ayudar, para que puedan recibir un mensaje que me parece muy necesario, pues he puesto un precio en Amazon para la versión digital
tanto del anterior libro, a Jacob Amé, como Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, ahora mismo en la versión digital están a 2,69 euros. O sea que hay cafés que cuestan más que el libro. 2,69 euros, solamente hasta el lunes. Empezó el lunes pasado y solamente hasta el lunes. Y bueno, lo hago por ese motivo, ¿no? Para que se lea, para que se difunda. Realmente esa es la intención. Y ya digo, o sea, que los dos salen por poco más de 5 euros. O sea, mucho menos de lo que vale una entrada de cine, por ponernos en perspectiva, ¿no? Por ponernos en, o qué sé yo, pues un menú del día ya no se encuentra por ese precio. El último menú del día que tomé yo, creo que fueron 20 euros, que parece, parece increíble, ¿no? Cómo suben los precios. Bueno, pues ahora intentamos bajarlos para que sean bendecidas las personas. Sobre todo, cuando yo escribí este libro, si puedo aprovechar para entrar un poco en materia, cuando yo escribí este libro, tenía en la mente y en el corazón dos tipos de público o de audiencia muy concretos. Eso no quiere decir que no estuvieran todos los demás, pero muy especialmente, porque sé que lo sufren de una manera también especial. Pensaba en México, que es un país donde hay una proliferación muy grande de este tipo de movimiento, de este tipo de grupos que están bajo el movimiento de raíces hebreas. Y aquí en España, muy concretamente, pensaba en los hermanos de la Iglesia de Filadelfia, porque yo sé en persona que también han sufrido mucho con todo esto. Eso no quiere decir que no me acuerde de los demás, pero una parte de mi corazoncito estaba, y no lo digo por estar hoy aquí, porque lo diría igualmente en otros lugares, ¿no? Estaba pensando en vosotros, estaba pensando en México y, lógicamente, en otros muchos, pero muy especialmente. Porque yo no puedo dejar de escribir como pastor, aunque ahora no tenga una congregación, porque hace unos años que me dedico a la escritura, a la enseñanza, a la traducción de material bíblico, no puedo dejar aparte mi corazón, ¿no? Y mi corazón me dice que tenemos que tomar medidas serias, bíblicas, amables en el sentido de amor, pero firmes para poner una parada, para poner fin a esta sangría que muchas veces estamos viendo de hermanos que son perturbados, ¿no? Son perturbados, son molestados y son objeto de proselitismo por parte de estos grupos. Y eso, cuando los pastores llamados por el Señor vemos que se está haciendo daño a la grey del Señor, tenemos que decir alto, basta. Simplemente, sin ningún orgullo, lo digo sin ninguna jactancia, pero tenemos que decirlo. Y un pequeño granito de arena, pues es este libro y son otras muchas cosas, y entre todos tenemos que hacer algo, porque los tiempos son difíciles y no podemos dejar que todo viento de doctrina vaya pasando por nuestras iglesias y congregaciones y nosotros estemos de brazos cruzados. Eso no podemos hacerlo porque el Señor nos demandará a nosotros también cuentas. Y eso está un poco en la raíz del libro. Claro. Por supuesto, claro que sí. Tenemos que estar ahí alerta porque, como dice, esos grupos los tenemos ahí y no es que los tenemos, es que se acercan a la iglesia, se acercan a los creyentes y a gente que es un poco incauta en cuanto a la palabra, pues con ese movimiento, en nuestro caso, aún más peligroso,
porque como hay incertidumbre de nuestras raíces, acusan en que somos judíos, que somos esto, que somos lo otro, que pertenecemos a tal tribu, a tal aquello, a que volvamos a las raíces. Y es un problema, porque si Pablo, siendo de la flor y la nata de aquel lugar, como dice en Filipenses 3, lo deja todo por basura, ¿cómo nosotros vamos a dejar a Cristo, a la verdad, a la vida, por el judaísmo o por esas raíces o por todo lo que conlleva estos movimientos? Es una locura de estos tiempos, pero que por desgracia hay personas que son envenenadas y son arrancadas de la verdad para irse tras una mentira, porque hay que decirlo como es. Sí, sí, y me alegro mucho de la palabra locura porque el subtítulo del libro es un llamamiento a la cordura, que es lo opuesto de locura. Amén. Y es que estamos en un estado, creo yo, de gran confusión y entonces en medio de esa confusión tenemos que arrojar la luz de la escritura, de la revelación de Dios y de su espíritu para que ponga esa luz. Nosotros somos meros portadores, nosotros no emitimos, somos lunas. La luna no tiene luz, refleja la luz del sol y Por nosotros supuesto. tampoco tenemos luz que creemos en nosotros mismos, pero sí que podemos y debemos reflejar la luz del Señor para que alumbre a otras personas, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y hay una cuestión que se ha mencionado que creo que es muy importante y quizá está en la raíz del problema, y es el concepto de identidad. El concepto de identidad es muy importante. Las personas necesitamos saber de dónde venimos, ¿no? Cuáles son nuestras raíces, qué es lo que hace que hoy estemos donde estamos, a quién pertenecemos, tener ese sentido de pertenencia a un grupo, a un colectivo. Eso es importante y debemos reconocerlo. Pero el movimiento de raíces hebreas se aprovecha muchas veces de ese mismo concepto para sembrar la duda y vienen diciendo vuestra identidad no es la que pensáis que es, os han estado engañando, hasta ahora estáis confundidos, estáis ciegos, no os dais cuenta, pero nosotros, ¿verdad? Que es lo que suele ocurrir con estos grupos, nosotros que ahora tenemos un conocimiento mayor, un conocimiento superior, una revelación profética, os vamos a mostrar la verdad. Tenéis que dejar atrás la iglesia, ese sistema religioso pagano, cuando no idólatra, apóstata. Tenéis que dejarlo atrás y simplemente dejaros llevar por las escrituras. No lo que os digan los pastores, los obreros, los predicadores, las escrituras. Claro, como si ellos no tuvieran líderes que son a través de los cuales enseñan lo que enseñan a las personas, ¿verdad? O sea, vosotros estáis divididos, la iglesia cristiana nos dicen está súper dividida, hay tantas denominaciones y esto no puede ser, y nosotros somos el verdadero pueblo del Señor, como si ellos no estuvieran divididos. De hecho, cada maestro tiene su propia manera de entender lo que es pues, sus enseñanzas, que luego seguro que hablamos de ello. Pero la identidad para ellos es dejar de ser lo que somos y convertirnos en israelitas. No en judíos propiamente, sino en israelitas, es decir, los hermanos de Judá. O sea, parten de la base de que algo histórico como es que hubo una división en el país, en el reino, que una vez estuvo unido con Saúl, con David, con Salomón, estuvo unido, pero luego se disgregó, se separó. Al norte quedó Israel con 10 tribus y al sur quedó Judá, que era básicamente la tribu de Judá, pero también la tribu de Benjamín y, por supuesto, los levitas que no tenían tierra asignada,
porque estaban al servicio del templo y el templo estaba en Jerusalén, que era la capital. Entonces, eso sí, es un hecho histórico, pero ellos a partir de ahí sacan unas conclusiones teológicas e históricas con las que nadie fuera del movimiento coincide, porque históricamente es un disparate, porque no hay ningún historiador serio que apruebe esa manera de interpretar los hechos, y ya no digo nada bíblica y teológicamente. Eso de que las tribus se perdieron y de que se olvidaron de quién era cada uno, de que olvidaron a su Dios desperdigándose por todo el mundo y de que ahora, escuchando nuevamente esa voz del Eterno, del Padre, que llama a sus hijos, pues reconocen al Mesías y reconocen que nunca habían sido gentiles, sino que en realidad eran israelitas. Bueno, pues eso, esa es la base un poco de la identidad de la que hablábamos. Pero eso es no tener en cuenta los datos de la Escritura. Y creo que es un problema, es un problema también personal, el no estar de acuerdo con la identidad que cada uno tiene. Nosotros no la hemos escogido, hemos nacido gitanos, hemos nacido payos, hemos nacido lo que sea cada uno, pero eso no es ningún problema. Tenemos que abrazar, que aceptar lo que somos, porque dentro de la diferencia está el milagro que Dios ha hecho con nosotros. Que antes había una división brutal entre los judíos y todos los que no eran judíos, o sea, los gentiles. Israel por un lado, las naciones por otro. Y el apóstol dice en Efesios claramente que lo que Jesús ha hecho en la cruz, esa redención, ha permitido la reunificación, ha permitido que de ambos pueblos, y ahí se refiere por un lado a los judíos y por otro lado a todos los demás, ha hecho uno, pero no ha hecho uno a base de eliminar la identidad que cada uno tenía. El judío sigue siendo judío, el gentil sigue siendo gentil, porque gentil es una palabra que significa fundamentalmente no judío. No significa pagano, idólatra, etcétera, sino que por implicación a veces se utiliza en ese sentido, pero generalmente cuando la Biblia habla de los gentiles, simplemente habla de las naciones, de los que no somos judíos. Entonces, el milagro no está en que todos nos convirtamos en lo mismo y estemos juntos, porque eso es muy fácil. El milagro está en que todos estemos juntos, siendo diferentes, y que el milagro es que de todos esos tan distintos, de raza, de género, de cultura, de idioma, el Señor ha hecho un solo pueblo. Amén. Claro. Yo solamente quería, mientras nuestro hermano le dejamos que beba agua, que esté un poquito tranquilo. Sí, que predico, que predico. No, muy bien, muy dinámico. Decir a los hermanos que nos están viendo que no hay preguntas pactadas, no hay nada. Esto es un diálogo entre hermanos y sobre todo del tema que estamos hablando. Y es importante, yo creo que es importante, profe, recalcar que nuestro hermano Rubén Gómez, él se dedica al tema de traducir. O sea, que cuando el hermano Rubén Gómez dice que la palabra gentil, por ejemplo, quiere decir que no es que sea el pagano y tal como nos quieren vender, que quiere decir no judío, no lo está diciendo alguien que desconozca lo que son, pues eso, las lenguas bíblicas, ¿vale? Que es un hombre que está puesto en ello de día a día. Entonces creo que es importante saber de dónde recogemos la información, porque a veces, pues claro, vienen, te dicen 4 cosas y parece ser como que tal, pero como bien estaba diciendo, ¿verdad, Rubén? En traducción
dependiendo mucho, ¿verdad?, de donde esté insertada la palabra, no Claro. siempre quiere decir lo mismo. ¿Es así o no? Corrígeme, si no es No, así. no, voy a poner un ejemplo, porque además no lo cuento porque lo he escuchado a otros, es un ejemplo personal. Todas las Biblias todas las Biblias castellanas de Reina Valera, que llevan los números de Strong, los que llevan los números de Strong, es que oigo un Así. ruido, vale, que llevan los numeritos de las palabras hebreas del Antiguo Testamento, las palabras griegas del Nuevo Testamento. Sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Que está en software para computadoras y para teléfonos y para todo esto, Sí, y también claro, pues, en libro. Bueno, claro, pues pues, la persona pues, que no. editó eso fui yo. La persona que hizo todo eso fui yo, aunque no lo sepan la inmensa mayoría. Durante años estuve relacionando las palabras en español con la palabra griega cuando era el Nuevo Testamento o hebrea cuando era el Antiguo Testamento y relacionando los números con la palabra para que luego se pueda buscar el mismo número y encontrar las distintas traducciones de la palabra. Entonces, esto se hace. Yo lo hice sobre todo con la versión Reina Valera de 1909 porque es una versión que no tiene derechos de autor, que se puede utilizar sin tener que pagar derechos de autor, ¿verdad? Y entonces, aunque algunas expresiones eran un poco antiguas para nosotros, pero se podía trabajar bien. Entonces, se hace con eso y con el conocido diccionario de Strong. Pero en realidad no es el diccionario de Strong, es la concordancia de Strong que lleva un diccionario en hebreo y otro en griego. Pero en realidad nosotros, aunque hablamos del diccionario de Strong, deberíamos hablar de concordancia, porque Strong no debe ser usado para ir atrás al final del libro, cuando lo tenemos en físico, y buscar el número y ver todas las palabras que salen ahí, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de Gentil, ¿no? Por ejemplo, en el hebreo es goi o goim en plural, y en griego utiliza ethnos o ethne, que es naciones, gentiles, etc. Entonces, cuando el movimiento de raíces hebreas y muchos hermanos en general creen que con ir a la parte de atrás de Strong, ir al diccionario y ver todo lo que pone ahí, significa que eso es lo que la palabra significa. Pues no, no. Eso es todas y cada una de las palabras castellanas con las que se ha traducido el hebreo o el griego, pero Claro. no significa ni mucho menos que cada vez que aparecen esas palabras signifiquen todo lo que hay en la parte de atrás. O sea, no es un diccionario propiamente. Esas traducciones se llaman glosas. Y es una palabra o una frasecita muy corta que nos viene a indicar más o menos el significado que puede tener la palabra en su contexto. Entonces hay que ir al versículo correspondiente y ver cuál es el contexto. Si aquí dice gentil, ¿qué quiere decir? Pues no judío. Generalmente quiere decir no judío, las naciones, todos los que no son el pueblo de Israel. Y resulta que en Strong, en el diccionario, atrás, entre paréntesis, dentro de esa palabra gentil, entre paréntesis, pone por IMP LIC, creo que es, o sea, es una abreviatura, por implicación, pone pagano,
creo recordar, lo digo de memoria, o gentil, perdón, idólatra, pagano, idólatra, por implicación. ¿Por qué? Porque todas las palabras tienen muchos significados. O sea, una palabra rara vez significa siempre una sola cosa. Muy, muy, muy raro es eso. Casi todas las palabras significan varias cosas. Pues bien, y además dentro de esas varias cosas, casi siempre el significado principal es uno y luego, pues por implicación, por derivación, por asociación de ideas, claro, uno que no es judío significa que no ha recibido la revelación del Dios de Israel, por lo tanto, si tiene fe, la tiene en otros dioses, por lo tanto, es pagano. No sé si me explico, o sea, hay que hacer toda una serie de deducciones, claro, no judío, por tanto, ajeno a la revelación, ajeno al pacto, miembro de las naciones, pues entonces un idólatra, un pagano, alguien que adora a otros dioses, no a Yahvé, no a Jehová, ¿verdad? Pero claro, eso es un sentido muy secundario con respecto al sentido principal. Casi siempre significa que no son judíos. O sea, los que no son judíos, los que no somos judíos, somos gentiles. No es ningún insulto, no significa paganos, en fin, pecadores, personas malísimas, no significa nada de eso. Pero todo esto viene porque se hace un uso indebido, inapropiado, del diccionario de Strong, que, insisto, no es un diccionario, es una concordancia. Y lo que nos dice es tal palabra, tal otra. Y entonces tenemos que ir a los textos bíblicos donde aparecen esas palabras para verlas en su contexto. O sea que me ha venido de perlas la pregunta porque además es algo en lo que yo he trabajado años y sigo haciéndolo porque lo sigo actualizando. Y todo el software bíblico que lleva los números de Strong en las Biblias castellanas de Reina Valera es fruto del trabajo que yo he realizado durante todo ese tiempo. O sea, pero no lo digo para echarme flores, sino lo digo para que se sepa que algo sé del tema y de cómo tiene que utilizarse. Pero cuando se utiliza mal, veréis muchos grupos de raíces hebreas que utilizan Strong, pero no la concordancia, sino el diccionario. Esto significa impío, malo, no sé qué, no sé cuál. No, significa muchas cosas y hay que ir al texto para ver qué es lo que significa. Otro ejemplo muy claro y clave es la palabra Torá. La palabra Torá. Que puede significar enseñanza, instrucción, ley, puede significar muchas cosas y no siempre significa lo mismo en la Biblia. Y para el movimiento de raíces hebreas, cuando se habla de la Torá, aunque no lo digan explícitamente, se refieren a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Pero es que Torá muchas veces no significa la ley de Moisés. Ahora me acuerdo voy a poner un ejemplo. Y todo esto no estaba preparado, Nada. David lo sabe perfectamente. En Proverbios 4.2, leo la reina, está hecha polvo la pobrecita, pero es la Biblia que me regalaron para mi bautismo, o sea que está ya. Dice, Proverbios 4.2. Bueno, empieza el capítulo 4, en el 1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Vemos el contexto, ¿eh? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. El subtítulo, por cierto, del libro, de mi libro, quiero decir, para que conozcáis cordura. Y dice en el 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi Torá, mi ley.
Aquí utiliza la palabra Torah. ¿Se refiere a la ley de Moisés? Por supuesto que no. ¿Se refiere a la ley de Dios? Por supuesto que no. Es un padre que le está hablando a su hijo y le está diciendo, no desamparéis mi Torah, o sea, mis instrucciones. Ahí tenemos un ejemplo claro. ¿Qué significa Torah en ese contexto? Instrucción. Lo que yo os estoy enseñando, las normas de vida que aprendéis en la familia, yo como cabeza de familia, como padre, hijos míos, no desamparéis, no dejéis. Estoy leyendo la versión del 60, quizá otras versiones traduzcan de otra forma, pero la palabra hebrea, ley, es Torah. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que es una demostración de lo que decíamos al principio, es la concordancia de Strong. Entonces, veamos todas las veces que se traduce, pero aunque se traduzca como ley, como en este caso, ni es la ley de Dios, ni es la ley de Moisés, ni es la ley del país, como otras veces puede traducirse en el contexto, sino que es las normas que un padre enseña, instruye a sus hijos para que caminen en ellas. Por lo tanto, por eso hablo yo en el libro de muchos problemas lingüísticos, porque se quiere reducir todo a un significado. Es como cuando decimos, este país no tiene arreglo, habría que hacer tal cosa, una sola cosa, y se arreglaba todo. Bueno, esto es ser muy reduccionista, es reducirlo todo es absurdo, ¿verdad? Hay muchos factores, no solo uno. Bueno, pues con las palabras sucede lo mismo. Con la palabra Torah, con la palabra pecado, con la palabra gentil. O sea, pero ellos normalmente quieren usarlo casi siempre en un solo sentido, el que les conviene a ellos para demostrar lo que han decidido creer de antemano. Porque aquí, en lugar de dejar que la Escritura nos hable a nosotros y nos dicte qué es lo que queremos creer, ellos ya parten de unos presupuestos. Somos Israel, los hermanos de Judá, la casa de Israel, la casa de Judá. En fin, la ley de Dios no fue para el pueblo de Israel, o sea, para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, por lo tanto tenemos que obedecerla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, si tú partes de ahí, llegas a la conclusión de la que partes, pero eso no vale. Eso es una falacia, no se puede argumentar, eso es ilógico, no tiene ninguna razón de ser. Es lo que se llama petición de principio. Alguna vez habréis escuchado, eso es la falacia de petición de principio, que significa que al establecer algo, ya está incluida la conclusión que se pretende encontrar, ¿no? Bueno, así puedes hacerle decir a la Biblia todo lo que quieras, todo lo que quieras. Como dijo un hermano nuestro, Rubén, dice, le puedes decir a la Biblia todo lo que tú quieras, excepto si la amas, ¿vale? Yo solamente hasta aquí son 40 minutos. Solamente quisiera abrir un poquito más del libro de nuestro hermano Rubén Gómez, porque como ha dicho nuestro hermano, no había nada premeditado, esto ha sido producido así espontáneamente y le doy gracias a Dios por ello, porque como has escuchado, solamente quiero recalcar esto y para todos los que nos estáis escuchando y los que nos vean después, nuestro hermano Rubén Gómez es el que puso los numeritos al Strong, que es una concordancia que todos... En español, ¿eh? En español, sí, en español. En inglés ya hacía mucho tiempo que... No, en español. En español. Me refiero por el tema de que es cierto, y yo soy testigo, que muchos de los de raíces hebreas lo utilizan y te lo ponen como lo ha dicho nuestro hermano Rubén Gómez. Así que, para que veáis que el mismo que la actualiza está diciendo que eso no vale.
esa relación de ideas que quieren plantearnos, no sirve, ¿vale? Pero bueno, yo quería un poquito más allá y yo ahora después le dejo a nuestro hermano también el profe, por si tiene alguna pregunta del libro, pero mira, yo solo quiero pasar por aquí a los hermanos, mira, los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, un llamamiento a la cordura por nuestro hermano que tenemos de invitado, Rubén Gómez. Recordarles que tenéis una oferta muy buena ahora mismo en Black Friday y tiene la herramienta dentro, ayer las está oyendo, dentro se mete en tema de, pues esto, de lingüística, que tanto se enredan con ella, con el tema de pecado, de gentil y de todas estas cositas que muchas veces nosotros lo vemos por las redes sociales. Es que es una cosa que lo vemos muchas veces. Así que ahí tenéis el libro. Yo solamente quería lanzarte esta pregunta sobre el libro. Ya nos has dicho de dónde nace la idea, ¿vale? Que es más de un corazón pastoral y la verdad, pues se agradece que gente como usted, que, pues eso, que os dedicáis a esto, realmente, que os pongáis un poquito y deis también un pasito hacia adelante, ¿vale? Para explicar el por qué no sirve ese manejo de palabras y demás, ¿no? Y cómo las utilizan. Así que yo le doy gracias a Dios, Rubén, porque has dado ese pasito adelante y te pongas un poquito al frente de literatura, porque hay que, yo por lo menos como estudiante, de todas maneras, aquí estoy con dos profesores, ¿eh? Si no es así, me rectificáis, ¿vale? Que yo soy el estudiante de aquí de los tres. No hay mucha literatura, lo que es a la inversa, no ese manejo como hay de raíces hebreas, le das a un clic y encuentras 20.000 resultados. Pero que vayan en contra y digan, oye, mira, esto que estás haciendo aquí y con esto, no es así. No hay tanta literatura. Así que yo doy gracias a Dios que se vaya presentando también, pues eso, también un poquito la batalla de las ideas, ¿eh? Y que se vaya exponiendo, pues la verdad. Nos has dicho cómo surge el libro. ¿Cuál crees? Yo creo que al principio del libro das un poquito también el origen, ¿verdad? De dónde nace este movimiento. Igual muchos hermanos de los que nos escuchan no lo saben. Yo sé que no vamos a hacer mucho spoiler del libro, ¿eh? ¿Vale? Ya sabéis, hermanos, el que quiera, pues cogerlo, hombre, y colaborar, ¿eh? Pero, ¿qué te parece si le podrías decir a los hermanos, así, yo sé que es algo extendido, ¿no? Pero de una forma escueta, de cómo nace este movimiento y qué finalidad le podrías dar al libro, a este libro que has sacado, ¿vale? ¿Cuál es esa finalidad de fondo que dices tú? Mira, esta es la idea, si te quedas con esta idea del libro, de verdad, como autor, me siento satisfecho. Y ya, yo ya me callo y luego le Bueno, dejo al profe que... menuda pregunta. Bueno, es importante decir que no es un libro contra, en el sentido, o sea, no va dirigido en contra de ninguna persona. Está confrontando ideas, porque las ideas son importantes, pero nosotros respetamos y amamos a las personas. Entonces, es verdad que hoy vamos a internet y tecleamos raíces hebreas y salen cientos de miles sin exagerar, de vídeos, de textos, bueno, una cosa tremenda, porque precisamente internet ha sido donde se ha difundido de una manera muy importante todo este movimiento. Y yo creo que al principio, pues mucha gente, bueno, decía, bueno, ya pasará, esto no va con nosotros, esto es una cosa pasajera, eh, folclórica, pero luego nos hemos dado cuenta, luego le hemos visto las orejas al lobo y nos hemos dado cuenta de que hermanos nuestros en la fe
que estaban con nosotros hace poco o más o menos, pero que estaban con nosotros y que han sucumbido a este tipo de enseñanzas. Y bueno, esto no solamente nos rompe el corazón, sino que nos lleva a decir, tenemos que dar una respuesta bíblica, porque claro, ellos plantean este enfrentamiento, lo plantean como un sistema religioso, el cristianismo en todas sus variedades, un sistema religioso, tradiciones de hombres, y por otro lado nosotros, que no somos un sistema religioso, que somos la fe bíblica, la escritura. Nosotros no dividimos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Para nosotros toda la escritura es Biblia. Bueno, curiosamente se pasan casi todo el tiempo hablando del Antiguo. Están haciendo lo contrario de lo que algunas iglesias cristianas han hecho. Lamentablemente han dejado aparte el Antiguo Testamento y solo hablan del Nuevo, pero es que ellos se han ido al extremo totalmente opuesto, ¿verdad? Entonces, el planteamiento del libro es presentar unas herramientas que nos sirvan a todos, a pastores, obreros, líderes o no líderes, la persona que está en el banco, el tío Juan, la tía María, mi amigo el de allá, cualquiera, está escrito en un lenguaje sencillo, yo creo que claro, pero firme, presentando las evidencias, los argumentos. A mí no me interesa bajar al lodo, como esto no es una pelea de bar, ni es, o las peleas estas de barro, que la gente se enzarza ahí y da el espectáculo. No es eso. Se trata de ir a la parte más elevada digamos, de la pirámide y decir cuál es la manera correcta de interpretar la escritura. Y si damos unas pautas correctas de interpretar la escritura, entonces no vamos a necesitar rebatir punto por punto cada una de las cosas que va diciendo el otro, el de más allá, sino que ya por su propio peso veremos cómo caen esos argumentos. Y hay dos argumentos fundamentales que son, por un lado, la teología, lo que se llama la teología de las dos casas, a la que me he referido antes, la casa de Israel y la casa de Judá, pero algo que todavía no hemos mencionado mucho, que todavía quizá es más fundamental, aunque está muy relacionado con la otra, y que es la teología de una sola ley. Es decir, de negar que la ley de Moisés, recordemos que estamos hablando, negar que la ley de Moisés era solo para el pueblo de Israel, que estaba allí a las faldas del monte Sinaí, que es verdad que había elementos no judíos, perdón, no hebreos, no israelitas, pero porque vivían con el pueblo, unían su destino al pueblo de Israel, al salir de Egipto. Pero en la inmensa mayoría se trataba de los esclavos hebreos que habían salido de la tierra de Egipto. Entonces, ellos dicen que la ley no fue dada solo a Israel, sino que es aplicable a todos. Pero claro, por si esto fallara, entonces el plan B, claro, como nosotros en definitiva somos Israel, pues de una manera u otra se aplica, sí o sí. O sea porque ya no somos gentiles, somos Israel. Pero no el Israel solamente espiritual, sino el Israel físico, o sea, los descendientes de aquellas tribus perdidas del Reino del Norte, que fueron desplazadas por los asirios en el siglo VIII, pues 722-21 antes de Cristo. Pues bien, esa es la cuestión, ¿no? Y entonces dicen, ahora todo creyente, por cuanto se ha convertido, todo verdadero creyente, por cuanto se ha convertido en israelita, en hermano de Judá, en israelita,
ahora no solamente tiene las bendiciones o la herencia juntamente con el pueblo del Señor, sino que está obligado a cumplir la ley, toda la ley. Y de ahí viene guardar Shabbat, de ahí viene celebrar las fiestas, de ahí viene observar la dieta alimenticia de los alimentos puros e impuros. O sea, viene de ahí, de que como somos Israel, pues ahora viene la responsabilidad. Y de ahí viene también la circuncisión, porque aunque no todos lo practican, pero sí que hay un buen número de grupos dentro de las raíces hebreas que por la lógica de su propia enseñanza, pues llegan a la conclusión de que los varones tienen que, los varones de cualquier nación que se convierten, tienen que circuncidarse. Entonces, esto así grosso modo, ¿no? Entonces, a partir de ahí están todas estas enseñanzas y a partir de ahí es donde entramos en la lucha de ideas, ¿verdad? Y yo creo que la forma más precisa de rebatir esto es ver cómo nació la Iglesia, la asamblea de creyentes mesiánicos, en este caso en Jerusalén, la primitiva Iglesia que estaba radicada fundamentalmente en Jerusalén, cómo respondió al reto de ver cómo personas gentiles de otras naciones venían a reconocer al Señor Jesús como su Mesías, y entonces eso, abreviando mucho, provocó la reunión que conocemos como el Concilio de Jerusalén. Vamos a ver, Pedro por un lado, Pablo por el otro, nos dicen que también los gentiles han recibido la gracia del Señor, lo mismo que nosotros. Bueno, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, hay unos que dicen, pues que se hagan judíos y ya hablaremos. Primero que se hagan judíos, que se circunciden y luego ya veremos. Pero ¿qué dice el concilio apostólico? Recordemos que eran todos judíos. ¿Qué dicen? No, 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 no. Nada de hacerse judíos, nada de guardar la Torá y los 613 mandamientos que tradicionalmente se incluyen en la ley. No, no, nada de eso. Simplemente que observen determinadas normas absolutamente básicas para que podamos tener comunión de mesa. O sea, para el judío, lógicamente y comprensiblemente, la idolatría estaba fuera de toda cuestión y todo lo que tuviera relación con la idolatría, con el culto a otros dioses, eso era una barrera prácticamente infranqueable. La barrera no era que el gentil comiera cerdo. La barrera era que comiera lo sacrificado a ídolos, que participara en prostitución cúltica, como había en la época, en actividades sexuales inmorales y además dedicadas a los dioses, todo este tipo de cosas. Por eso en Hechos 15 lo que se dice es que se abstengan de la inmoralidad, que se abstengan de la idolatría. O sea, son 4 que se abstengan de comer sangre, es la única prohibición alimenticia que se da. Pero nada más, nada más. Aunque los miembros de Raíces Hebreas nos quieren hacer ver que, bueno, empezarán así, pero luego irán a las sinagogas, se reunirán el sábado y aprenderán toda la ley de Moisés y acabarán siendo, pues, observantes de la ley. Eso no es lo que dice Hechos capítulo 15, ni Hechos capítulo 21, donde se repite las ordenanzas que había dado el concilio apostólico en Jerusalén. A ellos lo que les preocupaba de verdad es que pudieran decir que los judíos, cuando conocían a Jesús y lo reconocían como Mesías, les preocupaba que dejaran de ser judíos porque contravinieran la ley o la costumbre judía. Eso sí les preocupaba, ese mal testimonio.
pero que los gentiles que no tenían nada que ver con la ley, nada que ver con el pacto, etcétera, etcétera, fueran gentiles, no suponía el más mínimo problema. Por eso le dicen a Pablo, mira, tú ve al templo, haz este sacrificio, etcétera, que vean que lo que murmuran de ti no es cierto. Pero los gentiles no les preocupaba lo más mínimo. Alababan al Señor porque ellos también han recibido el Espíritu, así como nosotros, como decía Pedro, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, claro, tienen que hacer una interpretación retorcida de un pasaje clave como es Hechos 15 y de otros diversos en el Nuevo Testamento para que encajen con las ideas preconcebidas que tienen de que la ley tiene que ser aplicada a todos por igual y de que si no viven conforme a la ley de Moisés, pues están siendo desobedientes al Señor, están en pecado. Porque aquí, hermanos, no es una cuestión de diferencias dentro de un respeto. O sea, si alguien desea guardar el sábado como día de reposo o celebrar una fiesta, o mejor dicho, participar y aprender de las fiestas desde una óptica cristiana, cristológica, mejor dicho, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se nos dice que obligatoriamente o guardamos la ley o no somos del Señor. No somos pueblo del Señor. Es que es ese el tema. Y yo digo lo siguiente, si los apóstoles del Señor Jesucristo, los apóstoles de un Mesías judío, siendo ellos judíos, no pusieron ninguna de esas cargas sobre los hombros de los gentiles, ¿cómo nos atrevemos ahora los hombres, además, gente que ni son judíos, ni son israelitas, ni nada por el estilo, sino que son gentiles como lo somos nosotros, cómo se atreven a pedir más de lo que pide la propia Escritura? Eso es muy preocupante. Eso no puede ser, eso no está bien. Nosotros no estamos para hablar donde Dios no habla, estamos para hablar y decir lo que Dios dice. Y si la Biblia calla, callar y no ir más allá ni querer imponer nuestros criterios, sino dejar que la Escritura sea la regla, la norma de fe y conducta. Y el libro lo que trata es eso. Además, en el libro no solo no se va contra personas, sino que ojalá, Dios quisiera, ¿verdad?, que lo pudieran leer muchas personas dentro del movimiento de raíces hebreas, porque hay una conversación, por así decirlo, en la parte final del libro, donde yo me dirijo, digo, si hay alguien que está o que se siente tentado por este tipo de grupos, ¿qué le diría a esa persona? Pues le diría esto y esto y esto y esto. Y luego, autocrítica, porque la Iglesia cristiana no es perfecta, ni mucho menos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros que nos están diciendo esta gente u otros y que posiblemente tengan razón? Pues es verdad que hay que tomar toda la Escritura como palabra de Dios, no solamente una parte o las partes que más nos puedan gustar o interesar. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. ¿Qué nos están diciendo? Que hay que tener un amor y comprender el lugar del pueblo de Israel dentro de los planes de Dios. Que los cristianos jamás podemos incurrir en el antisemitismo, jamás podemos ir en contra del pueblo que Dios ha escogido para darnos a conocer a los demás, al mundo entero, su palabra, su revelación, sus profetas, su Mesías. Jamás podríamos hacerlo, pero hay personas dentro del cristianismo que sí lo han hecho. Y ahí tenemos muchos ejemplos de persecución contra el pueblo judío. Por lo tanto, hay cosas que sí, que debemos analizar. Muchas de ellas en mi libro A Jacob amé, el libro anterior, yo las menciono. Pero ahora viene el momento de equilibrar eso y decir, cuidado, os estáis yendo a un extremo
que solamente tiene una salida, o acabar directamente en el judaísmo, o en cualquier caso, llegar a negar la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Gálatas, esta tarde lo estaba leyendo, en Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 7, el apóstol Pablo le dice a los creyentes: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es triste, ¿verdad? Cuando vosotros corríais bien. En otro pasaje también en Gálatas dice: ¿quién os fascinó? Claro, viene gente con yo no dudo que muchas veces, la mayoría de veces, es con buena intención, queriendo amar más al Señor, queriendo profundizar más en las Escrituras, haciendo hincapié en el carácter judío, en el carácter hebreo de la Escritura, de la revelación, aprender los idiomas bíblicos. Todo eso no tiene por qué ser malo, todo lo contrario. Pero claro, a partir de ahí ya empezamos con la identidad perdida que solo podemos recuperar cuando nos damos cuenta de que somos Israel. A partir de ahí tenemos que obedecer a Dios, y obedecer pasa inexcusablemente por observar toda la Torá, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué ocurre? Que se niega la gracia. Porque si pudiéramos ser salvos por la ley, entonces por demás murió Cristo. Lo dice también en Gálatas el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué ha venido el Señor? Si es simplemente para cumplir la ley y mostrarnos que la ley es lo que necesitamos y ya está. No, el Señor Jesucristo ha venido porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Él vino como nuestro Salvador. Es que Él no ha venido a unir la casa de Israel y la casa de Judá. Ha venido porque nosotros íbamos derechitos a la perdición eterna. Y Dios tuvo que venir, y ha venido, y gloria a Él, en carne, para ser nuestro Salvador. Para eso ha venido, lo dice creo que es en 1 Timoteo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Este es el mensaje del Evangelio. Nos están haciendo creer que hay otro Evangelio, pero no es así. No caigamos a esa trampa. No entremos al trapo en términos taurinos, ¿verdad? No, nos ponen ahí la muleta y como toros bobos vamos ahí directamente con los cuernos a embestir. No, hay que saber decir, o sea, yo sé a quién he creído. Ojalá en todas nuestras congregaciones tenemos que enseñar a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, tenemos que enseñarles para que sepan a quién han creído, qué es lo que creen. Y cuando están fundamentados firmemente en la verdad de la palabra, cuando el Espíritu Santo mora en plenitud en la vida de cada uno de nosotros, entonces ya puede soplar el viento, que vamos a estar ahí por la gracia de Dios, sin movernos. Y es importante, yo creo que es fundamental. El libro es una herramienta, para que no nos deslumbremos o que no nos fascinemos con cosas que parecen maravillosas, pero que no lo son. Y ya sé que no he respondido a la primera parte de la pregunta. No, pero claro, es que todas estas cosas no son nuevas. Ya en el siglo XIX y principios del siglo XX, lo digo en el libro, con bibliografía, con citas, yo no me lo invento, está ahí. La Iglesia de Dios Universal, que fue una secta que hizo bastante daño y que tenía las mismas ideas prácticamente que el movimiento de raíces hebreas, o el movimiento del nombre sagrado, más o menos por las mismas fechas, los años 30, 40, 50 del siglo pasado.
que decía, no, 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 el verdadero nombre de Dios es este. Y si no usamos ese nombre, ni siquiera somos salvos, porque estamos invocando a divinidades o a dioses paganos. Y todo, no hay nada inventado de nuevo, ya está ahí. No, el movimiento de raíces hebreas parece que, sí, claro, como no estudiamos muchas veces la historia, decimos, bueno, esto es una novedad, una innovación. No, no lo es, no lo Claro. es. Y la Iglesia ya dijo, no la Iglesia católica, ni el Papa, ni nada, sino los creyentes dijeron, no, 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 esto no es así, esto es herejía, esto no es lo que enseña la Escritura. Y parecía que ya estaba superado. Pues mira, se disgregó, comenzó a dividirse grupos como los que antes he mencionado, y ahora resulta que se forma por esas fechas el movimiento de raíces hebreas. Fíjate tú qué casualidad. Y diciendo lo mismo, haciendo un refrito, esto no les gusta, pero cuidado, yo no lo digo con animosidad, lo digo porque me baso en yo he ido a las fuentes originales de la Iglesia de Dios Universal, del movimiento del nombre sagrado. Todos estos que dicen, si tú dices Jesús, estás mencionando a una divinidad pagana. O dices Yeshua y otros dicen, no, no, Yeshua tampoco, Yahshua. Y otros dicen, bueno, es que esto al final se convierte, hermanos, con todos los respetos, en un circo. Esto se convierte en un circo, pero del malo. Y muchas personas van derechitas a la perdición, porque es que al final van a renegar de la fe. Y claro, como no están ni bajo el judaísmo ni bajo el cristianismo, están ahí en tierra de nadie porque no se consideran cristianos, pero tampoco son judíos. Dicen, somos Israel, los hermanos de la casa de Judá. Y los de Judá, ¿sabéis lo que dicen? Pero ¿quiénes son estos? No los reconocen, no los reconocen. Hermanos amados, vosotros, ¿qué pensaríais si yo, que no soy gitano, empezara a actuar como si fuera gitano? Y como imitando y queriendo ser como un gitano y tal y cual, y yo no soy payo, no, 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 yo no soy payo, yo soy gitano y yo creo que no lo tomaríais como una señal de respeto o de amor, lo tomaríais como casi como una tomadura de pelo. ¿Pero qué hace este? Ahora yo soy el Tito Rubén o el no sé qué, el compadre de aquel. O sea, esto no tiene ningún sentido. Yo amo a mis hermanos gitanos, aunque no sea gitano, y espero y sé que los hermanos gitanos me aman a mí, que soy payo, a pesar del daño tremendo que han hecho los payos a los gitanos, y que Dios nos perdone. Y hay muchos gitanos que tampoco son buenos, igual que hay muchos payos que no son buenos. Hay de todo. Pero nosotros nos amamos y nos unimos siendo diferentes. Yo no tengo que ser gitano, vosotros no tenéis que ser payo, no va así la cosa. Lo que tenemos que ser es de Cristo y en Él somos uno, pero mantenemos nuestra idiosincrasia, mantenemos nuestras diferencias o distinciones. No pasa nada. Yo siempre digo, otro ejemplo, porque yo creo que se entiende, ¿verdad?, lo que estoy diciendo, pero imaginaos que resulta que el pueblo de Dios son las mujeres. Imaginémonos que Dios ha elegido a todas las mujeres para que fuesen su pueblo. No a los hombres, solo a las mujeres. Pero ahora, en esa labor misericordiosa de la gracia de Dios, ahora los hombres también podemos entrar a formar parte del pueblo de Dios. Vale, pues yo digo, ¿y ahora qué pasa? ¿Que todos los hombres nos vamos a convertir en mujeres? ¿O cómo va eso? No, es que no podemos. De lo que se trata no es de que los hombres se conviertan en mujeres, las mujeres en hombres, los judíos en no judíos, los no judíos en judíos. No, no, no. Se trata de que todos seamos uno siendo diversos.
somos un ramo de flores, no somos un ramo de la misma flor. O sea, somos violetas, rosas, claveles, geranios, lo que sea. Eso es un ramo. Un ramo no es todo lo mismo. Somos una orquesta. Una orquesta no son 100 guitarras, ni 100 trombones, ni 100 violines. Son violines, violonchelos, piano, orquesta, címbalos, todos diferentes, pero todos suenan como una orquesta, como una unidad. Yo creo que no es tan difícil entender esto, que desde pequeñitos en la fe nos enseñaban, pero las personas del movimiento de Raíces Hebreas parecen empeñadas en que esto no sea así. Y a mí esto me causa una profunda tristeza. Yo no quiero que mis hermanos gitanos dejen de ser lo que son. No lo quiero. Porque ¿para qué? Si papá, yo ya estoy yo. Yo quiero que ellos sean lo que son. Y yo quiero que me acepten a mí como soy. Y que nos Amén. abracemos como somos. Muy Porque bien. somos uno. Porque en el fondo luego no tiene importancia. Pero quiero decir que no perdemos nuestra identidad. Muy bien. No la perdemos. Mira, Rubén, la verdad se ha dicho que personalmente sabía que cuando íbamos a hacer esta entrevista se iban a meter gente de este movimiento. Así que, hablando de los tecnicismos y de las cosas que muchas veces se utilizan, ya hemos hablado. Y es más, os pongo otra vez que leáis el libro de nuestro hermano Rubén Gómez, el por qué. Y además, al final del libro, él dice que tiene una conversación, un tipo de tú a tú, que se llama, para poder, pues, expresar un poquito más la idea y del por qué está mal enfocada. De todas maneras, después esto se queda grabado. Os aconsejaría que luego lo veáis desde el principio. Y había hermanos por aquí que no, es que ha ido esto tan dinámico que es que no me ha dado tiempo, me ha dado cositas, Yo no he visto. me ha dado cosas hasta a mí, me ha Yo, dado hasta... perdonadme, pero no he visto ningún comentario. Sé que hay ahí Sí, comentarios, pero no tengo ojos para todo. claro, no, que estoy yo, Que ya estoy mayorcito, ya estoy no, mayorcito. para eso Ya. estamos aquí moderando nosotros y lo vamos viendo. Y mira, me estaban preguntando, es que no hemos podido hacerlo casi, pero voy a tener la oportunidad mientras descansáis y nuestro hermano, el profe, se prepara una preguntita para el hermano y ya vamos a ir cerrando porque ya llevamos 1 hora y 12. Yo creo que la verdad sea dicha que el hermano nos está aguantando y, No. y está bastante bien, pero mientras ellos se preparan y nuestro hermano Rubén descansa un poquito, lo vuelvo a repetir, nuestro hermano Rubén Gómez ha sacado un libro que se llama Los frutos amargos de las raíces hebreas. Está ahora mismo en una oferta de Black Friday. A ver, que lo tengo por aquí. Aquí, mientras estabais hablando, lo he sacado de su muro. Aquí lo tenéis. Mira, en Amazon España 2,69 el libro digital. O sea que, hermanos, ya veis, creo que no es nada, es muy poquito. Y si alguien lo quiere en papel, pues será unos 9, 10 euros, supongo. Así que ahí lo tenéis, hermanos. El primer libro, a Jacob Amé, y el segundo libro. Y lo tenéis en Amazon. Siempre me gusta repetirlo y recalcarlo, que nosotros, nada, al revés. Solamente la bendición, que ya es muchísimo, de poder estar con el hermano y poder estar mostrando esta herramienta que el hermano con mucho cariño y con un corazón pastoral ha llevado a cabo. Así que ahí lo tenéis en Amazon para que lo quiera ver y para los que nos están viendo de Raíces Hebreas, también leerlo, mirarlo. ¿Puedo decir una cosa sobre esto? Sí, Es que claro. hay una cosa muy, muy triste, ¿verdad? Y es que generalmente yo recibo muchos comentarios de personas de raíces hebreas y lo primero que hacen generalmente es, bueno, menos bonito decirme de todo.
Pero yo siempre digo, bueno, pero si no me conocéis, digo, si no habéis leído el libro, y además me dicen, no, yo ni lo voy a leer porque, en fin, o sea, una actitud, luego se molestan si decimos que tienen actitudes sectarias, pero es que no están dispuestos a leer nada que se salga del guión, ¿no? De lo que ellos entienden que debe ser la interpretación de las escrituras. Entonces, claro, si no, yo tengo ahí esa parte final y el libro está escrito buscando la cordura, buscando el equilibrio. A mí nadie me va a poder atacar diciéndome que yo soy un antisemita o que yo no defiendo el antiguo. O sea, es imposible, porque además está todo publicado. Yo he escrito a Jacob Amé, soy el mismo autor, el que recibía los palos antes y el que los recibe ahora, de un lado y de otro, el mismo monigote que todo el mundo le da. Pero me da igual, porque yo tengo que ser consecuente con la escritura. Es que yo no puedo buscar agradar a la gente, ¿no? Entonces, claro, me dicen eso, me dicen, es que esto no es verdad, es que no sé qué, y empiezan con los mismos argumentos de siempre. Dice, porque nosotros hemos sido cristianos y ya lo sabemos todo y sabemos los argumentos. Bueno, a ver, pero que tú hayas sido cristiano no significa que ahora estés en la verdad. A lo mejor estabas en la verdad antes y ahora estás totalmente equivocado. Esto no es un argumento. ¿Qué argumento es ese? Oh, porque yo antes era y ahora soy. Bueno, no tiene nada que ver. A ver, estudia. Si tanto dicen que les gusta estudiar y yo les demuestro que sus ideas vienen de personas sectarias del siglo XIX, del siglo XVIII, ahí están los textos y dicen exactamente lo mismo, que el sistema religioso, Babilonia, Roma, todo esto es más antiguo que el hilo negro, no es nuevo, son críticas que ya existían, pero que vuelven con otro ropaje, ¿verdad? Entonces, no es verdad que yo no entienda lo que son las raíces hebreas. Todo lo contrario. Precisamente por eso me he visto obligado a escribir lo que he escrito. Y sintiéndolo mucho porque creo que en algunas cosas o sea, no todo es malo ni todo es negativo, y lo digo en el libro, pero claro, eso nunca lo sabrán si no lo leen, evidentemente, ¿no? Pero bueno, si quieren discutir o si quieren tal, bueno, pues que lo estudien y si se atreven, pues que escriban ellos otro libro rebatiendo, pero a base de insultos o de decir apóstatas, idólatras y todo esto, y Satanás, como me llama alguno, porque sí, y además lo tengo ahí. Que no, que sí, que todo lo que nos hemos Dice, uno me dijo, el único que yo conozco que no tiene ley es a Satán, como le llaman ellos, ¿no? Porque claro, hay que usar el hebreo porque parece que mola, ¿no? Decir Satanás es muy a Satán, el Satán, el Satanás, el que estaba. Pero ellos no se dan cuenta, es que el cristiano, claro que está bajo ley. No es que no estar bajo la ley mosaica no significa no estar bajo ninguna ley. No significa anomia, no significa sin ley. No, es que eso es mucho más fácil que todo eso. Nosotros estamos bajo la ley del Señor, pero los principios del Señor son una cosa y la ley mosaica concreta que fue para el pueblo de Israel es otra cosa distinta. Es una manifestación concreta de los principios eternos de Dios. Pero en la ley de Moisés hay cosas que no están bien. Uy, ¿cómo dices esto? Hay cosas que no están bien. En la ley de Moisés, ¿qué decía? En cuanto a la mujer, el marido, dele carta de divorcio. Y viene Jesús y dice, no es así. Por causa de la dureza de vuestro corazón se os dijo eso. Pero eso no es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios realmente para el ser humano. El Sermón del Monte lo dice así. Ama a quién, a los que te aman, pero al enemigo ni agua ni pan, ¿no?
No es que diga esto el Antiguo Testamento, pero está claro, la ley del talión, tú me la haces, yo te la hago. Y viene Jesús y nos dice, no, amad a vuestros enemigos. ¿Esto qué es? ¿No es una rectificación de la ley de Moisés? O sea, ¿pero es una rectificación de la ley de Dios? No. Es la ley de Cristo, que es mucho más exigente. Y la otra ni siquiera la podíamos cumplir, pero esta no la cumplimos nosotros, la cumple el Espíritu de Dios morando en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo en la fe, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y es Él el que nos posibilita. Esa es la enorme diferencia. Bueno, hay muchas más, ¿no? Y podríamos hablar de que o sea, los sacrificios acaban totalmente cuando el sacrificio de Jesucristo definitivo se opera y ya queda totalmente obsoleto todo tipo de sacrificio anterior. Eso no es una rectificación de la ley, sí, pero ¿de qué ley? De la de Moisés, pero de la ley de Dios no, porque precisamente el sacrificio de Cristo demuestra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Antes era sangre animal, ahora es la sangre bendita de nuestro precioso, maravilloso Salvador Jesucristo. Amén. Tan difícil es eso. Gloria a Dios. Claro, ¿cómo? ¿Por qué corríais bien? ¿Y quién os estorbó para que os apartarais y no obedecierais a la verdad? Esa es con dolor de corazón y con amor en el corazón a estas personas. No os dejéis llevar por días, por fechas, por la ley no es Dios. Jesús, el Mesías, es Dios. Amén. Perdón. No, decía que Romanos 10:4, cuando nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que en él cree. Y podemos ver ahí que como que haciendo una semejanza, la ley es un autobús que nos llevaba y tenía una meta, una llegada, y era Cristo. Un destino, sí. Ese destino. Y esta gente se ha querido quedar en el autobús a vivir, cuando la ley simplemente era un ayo que tenía que llevarnos a ese lugar, a Cristo, a ese destino. Se han quedado a vivir en ese autobús, en el autobús llamado ley. Y no han sabido bajar. Y esto quiero dejarlo claro también. Nosotros no estamos diciendo, uno dice, bueno, pero los primeros creyentes guardaban la ley, guardaban el sábado. Claro, los primeros creyentes eran todos judíos. ¿Verdad? Todos judíos. ¿Qué queréis? ¿Que un judío no viva como judío? Por supuesto que sí. Pero el tema no es ese. El problema no es que Pablo, Jesús, los apóstoles fueran observantes de la ley. El problema es obligar a los gentiles, muy bien, que no israelitas, a los gentiles a estar bajo la ley. Eso es antibíblico. Yo lo digo así, de claro, con respeto y amor, pero con claridad. Eso es antibíblico. Eso no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, yo solamente quería decir que de verdad que muchas gracias. Le voy a dejar al profe, porque si no al final ya no me he enrollado mucho. No, muy bien, muy bien. No me va a acompañar luego más conmigo y al revés, yo me gusta que esté el profe conmigo porque yo disfruto con él. Y lo de la ley de Cristo, que estaba hablando nuestro hermano Rubén Gómez, los tres que estamos aquí, doy fe que creemos igual, exacto, en esto que estaba hablando. No somos antinomianismo ni nada de estas cosas, sino la ley de Cristo, como los principios de Cristo. Yo creo que una bendición tener al hermano y que lo diga tan claro, ¿verdad, profe? Yo no sé, yo estoy malico, la verdad, pero es que estoy disfrutando. A mí me encanta también porque vemos que tenemos una misma línea de pensamiento. Yo muchas veces a los alumnos les digo que tenemos la ley de Cristo y la ley de Cristo es el amor. Y con el amor se cumple pues lo positivo de esa ley mosaica también, porque el que ama no roba al hermano, ni lo mata, ni le miente, ni le engaña, ni todo lo que se puede hacer malo.
en el amor lo encierra todo. El que ama a Dios y ama al prójimo. ¿Y qué dijo el Señor cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento? Claro, Dijo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Dijo que era el más grande. claro. Y eso no aparece en los 10 mandamientos. Qué curioso, ¿no? O sea, Sí, sí. le preguntan a Jesús, porque claro, nos dicen la ley de la ley de Moisés, pero bueno, los 10 mandamientos, porque claro, como en los 10 mandamientos está también lo del sábado, pues, o sea, la Mola, argumentación es esa, ¿no? Ay, ¿y por qué 9? No, ni 9, ni 8, ni 6, ni 3,5. Ninguno, porque luego en Jesús todo se conforma de otra manera y está todo lo que tiene que estar. Amén. Y dice, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. O sea, yo si amo a una persona, no voy a pecar contra esa persona. Ni voy a codiciar lo suyo, ni voy a hacerle... O sea, es que es imposible. Y humanamente hablando, también es imposible hacerlo. Pero para eso tenemos el Espíritu del Señor. Él es el que en nosotros pone la capacidad, porque si no, estaríamos aquí es que ni siquiera estaríamos aquí un payo con este y el otro, el gitano, estaríamos aquí No, pero es que este es el milagro, que somos hombres, mujeres, judíos, no judíos, de toda lengua, de toda nación. Gloria a Dios por ello. Es que es ese el Evangelio, ¿no? Muy bien. Por eso yo estoy encantado. Cuando vengo aquí, me siento que... como en casa porque es mi casa. Amén. Y porque estoy con mis hermanos y hermanas. Claro que sí. Y ya está. Y no... Compartimos hasta apellido. Yo me llamo Cortés Gómez también. Exacto. Y mi esposa se llama Piedad Gómez, así que... Gómez, casi no hay en España, Gómez. Gómez hay un montón. Aristócratas. Profe, una pregunta que tengas para nuestro hermano Rubén, y con esto vamos cerrando, porque lo tenemos 1 hora y media ya. Entonces, claro, la verdad que el hermano al revés, ya lo estáis viendo, que con nosotros le damos gracias a Dios que se sienta a gusto. Y la verdad que preguntas no tengo por qué, porque lo ha dicho todo tan claro y veo pues en la línea de lo que es el libro, que el hermano hablaba de herramientas, pero yo quiero ir un poco más allá y decir que no es una herramienta, son armas que tenemos que tener. Aunque suene un poco más brusco, una herramienta es para trabajar y es buena, pero es que necesitamos defensa. Y aunque no sean armas ofensivas, pero por lo menos defensivas, para podernos defendernos y que estemos ahí, que tampoco podamos sentirnos atacados y no tener una defensa. Y qué bueno que estos libros, como el del hermano, sea una defensa. Amén. Porque sí, tenemos que ver que el mismo Señor en Juan 5, cuando antes hablaba 5:39, cuando dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En la teoría, esos líderes religiosos del tiempo de Jesús amaban y valoraban las Escrituras prácticamente más que a Dios. Como decía, la veneraban, le tenían... ¿Pero por qué? Porque no leían para buscar a Dios, sino para encontrar los argumentos que apoyaran sus propias posiciones. No amaban realmente a Dios, amaban sus propias ideas sobre Él. Por eso, a veces la ley esa escrita no tenía que ver con la ley oral, porque iba más allá y lo cambiaban, lo transformaban, lo hacían todo polvo, llevándoselo a, como se dice, las ascuas a sus sardinas. Entonces... Y también le dijo, no penséis que mis palabras os van a acusar en el día del juicio. Son las palabras de Moisés las que os van a acusar. Claro que sí. O sea, bueno, ahora sí he visto algún comentario, ¿no? Por ahí, alguien que decía, bueno, ¿y para usted qué es la Torá? Bueno, yo ya lo he dicho antes, no es lo que sea para mí, es lo que es. Pero aquí se manifiesta lo que he dicho antes. Es que la Torá no significa exclusivamente ley de Moisés, por ejemplo, porque me ha dicho,
la Torá, los salmos, tal, todo esto nos sirve. Por supuesto que sirve, porque la Torá también es todo el Antiguo Testamento, todo el Tanaj es también la Torá. Y otras muchas, tiene muchos sentidos la palabra Torá. Por eso al principio he dicho lo que he dicho, que todas estas palabras, gentil, Torá y todas, son polisémicas, que tienen muchos significados. Pero no podemos usar siempre la palabra pensando que significa lo mismo, porque no es así. Ni nosotros los cristianos estamos sin ley, ni despreciamos la ley, los salmos y los escritos, que es la triple división del Tanaj, de la Biblia hebrea, ni nada por el estilo. Simplemente le damos el nombre que corresponde a cada cosa. Y decimos eso, que el cristiano, el creyente, o sea, ni siquiera el judío como tal, no está sujeto a la ley de Moisés. Para el judío creyente, quiero decir, para el judío creyente, yo lo considero totalmente normal, pues que cumpla con sus tradiciones, que celebre sus fiestas, o sea, eso me parece lo normal. Pero lo que no es normal es que todos estos gentiles que tienen un problema de identidad y que se creen israelitas, se vistan como se vistan, hablen como se visten, hablen como hablan y enseñen que son las tribus perdidas y tantas otras cosas. Eso sí que no es normal. Y pretendan apropiarse de lo que no es suyo. Yo creo que eso es un insulto para... O sea, si nosotros nos queremos apropiar de la identidad judía, o llámesele israelita como casa de Israel, los hermanos de... me da igual. Apropiarnos de algo que no es nuestro, a mí esto me han enseñado que era un robo, desde pequeñito. Si tú te apropias de algo que no es tuyo, es un robo. No tenemos que robarle la identidad a nadie. Yo no pretendo... ¿Perdón? Usurpación de identidad. Usurpación de identidad. O sea, pero ¿qué le pasa a estas personas que no se conforman con ser? Es que Dios ama a los gentiles, Dios ama a las naciones y tiene un propósito para el pueblo de Israel y tiene un propósito para la gentilidad, o sea, para todos los que no somos judíos o israelitas en términos que luego me dicen, es que nosotros no decimos, vale, ya lo he dicho yo al principio, si es que ya lo sé, pero hablamos, claro, en directo, ¿no? Y demás. En el libro más sosegadamente se explican estas cuestiones. Pero entramos en un bucle, ¿no? Porque claro, se usan las mismas palabras, pero con significados distintos, ¿no? No, dicen, somos salvos por gracia. Faltaría más, somos salvos por gracia, no por la ley. ¿Vale? Entonces, yo hago la siguiente pregunta. Si como cristianos no guardamos el sábado y no celebramos las fiestas y no seguimos la dieta levítica de alimentos, ¿somos salvos? Que me responda el movimiento de raíces hebreas. ¿Somos salvos o somos transgresores de la ley, inicuos, pecadores, idólatras, paganos y todo lo que vosotros queráis? O sea, vamos a ver, sobre el papel está muy bien decir, sí, no somos, pero es que la salvación se realiza a través de la obediencia. Eso ya lo decía Santiago, la obra sin fe es muerta. Y eso es lo que decimos los cristianos evangélicos de toda la vida. La obra sin fe es muerta. Nadie ha dicho que no haya un lugar para la obediencia, por supuesto. Pero es la obediencia a una persona. Nosotros no amamos un código, una ley, no. Amamos a la persona del Señor Jesús, a nuestro Salvador, que es Dios. Él es Dios. Amamos a Dios el Padre, amamos al Espíritu Santo, a ese Dios que se nos ha revelado y que ha hecho todo por nosotros. Por lo tanto, repito, no. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y se nos dice, sí, no, somos salvos por gracia. Pero la gracia ahí yo no la veo por ningún lado, porque si no obedeces,
y además obedeces a la manera que te dicen que tienes que obedecer, pues entonces eres, peor que lo peor de lo peor. No, esto no es así, hermanos, esto no es así. Somos salvos por gracia, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si fallamos, Él nos levanta. Y no es que queramos nosotros caer y que nos levante, ¿no? Pero si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si no fuera por Él, nosotros no estaríamos aquí. Bueno, en fin, perdón por enrollarme. No, para nada. No, por favor, al revés, una bendición. Una bendición, claro que sí. Además, yo soy de los que cree, siempre me gusta pues un poquito más de preparar un poquito más los programas y demás, pero creo de verdad que si lo llego a intentar condicionar un poquito más el programa, ponerle algunos patrones más, no sale tan bien como ha salido, la verdad. Porque ha sido espontáneo. Totalmente, no hemos pactado nada, yo no sabía ninguna pregunta, ni sabía de qué íbamos... sabía que íbamos a hablar del libro, claro, pero nada más. Una bendición. Ha estado el Espíritu Santo ahí para armonizar y que todo salga como tiene que ser. Muy bien. Yo, si te parece bien, profe, como has dicho que no vas a hacer ninguna pregunta, me gustaría cambiar un poco el rol, porque como bien decía, cada uno tiene que dar lo que es, ¿verdad, profe? Y ya lo dejamos, ¿vale? Solamente este último remate, profe, y ya cerramos. Pero es verdad que ellos a nosotros nos llaman hijos de la gran ramera de Babilonia, cuando no que del demonio, inicuos porque somos transgresores de la ley de Moisés, bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero, Rubén, como alguien que está exponiendo y estás trayendo material de raíces hebreas, de poniendo las cosas, los puntos sobre la I, y explicando las cosas, para todo aquel de raíces hebreas que te vaya a ver y que te están viendo, ¿qué le puedes decir como consejo, como cristianos, como lo que somos, como hijos de Dios? ¿Cuál es tu consejo para ellos? Bueno, yo puedo hablar a las personas que quieren escuchar. Hay muchas personas que no están dispuestas a escuchar y por lo tanto no tengo nada que decir, ¿no? A escuchar o a leer o lo que sea. A las personas que, digamos, se lo están pensando, que están aún ahí en la transición del cristianismo a las raíces hebreas, yo les diría que por favor no lo hicieran, pero no porque se lo diga yo, sino que estudien las escrituras sin esto. Si yo aquí, como digo en el libro, tengo una doctrina, otra doctrina, y luego me lo pongo y leo la escritura, claro, la estaré leyendo a través de las lentes. Es que es así. Entonces, eso no significa, los cristianos tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar. Dentro del cristianismo, ¿hay apostasía? Sí, la hay. Y nos preocupa y luchamos contra ella en la medida de nuestras posibilidades. Pero eso no significa que nos vayamos a unos extremos anticristianos. O sea, por otro lado, si estas personas de los grupos de raíces hebreas de verdad amaran a los cristianos como dicen hacer, lo primero que haría sería ya dejar de insultarnos. Porque es que apóstatas, idólatras, romanos, babilónicos, egipcios, en fin, de todo, o sea, es que ya cansa, porque no es cierto. No, el concilio de Nicea no fue un aquelarre de brujas que se dedicaron a destruir la doctrina cristiana.
Constantino, que era el emperador, como ocurría durante esa época, convocó un concilio, pero ni siquiera no tuvo nada que ver con lo que allí se realizaba. Además, no seré yo quien me ponga a defender concilios de esos siglos, ni mucho menos, ¿no? Pero quiero decir que dejen de insultar, que dejen de ver la cultura, todo lo que no sea la cultura judía, como si fuera del demonio. Porque no es así. Porque, vamos a ver, la inmensa mayoría de los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra, la inmensa mayoría no son cristianos, ni mucho menos judíos, que son más o menos un 1% de la población. La mayoría no ha leído la Biblia, no sabe ni lo que es. Cuando el mensaje del Evangelio llega a esas personas, no es para convertirlas en judíos ni para convertirlas en israelitas. Es para convertirlos en hijos del Dios vivo y verdadero. Pero si son de Senegal, pueden seguir siendo de Senegal. Si son de Nueva Zelanda, pueden seguir siendo de allí. Si son gitanos, pueden seguir siendo gitanos. Y si son de lo que es esquimales, pues seguirán siendo esquimales. No van a dejar de ser lo que son. El problema, la salvación no consiste en que el gentil deje de ser gentil, sino en que el pecador deje de ser pecador. Sea judío, gentil, de aquí, de allá o de donde sea. Es que esa es la diferencia. O sea, Dios ha venido al mundo y se ha dejado maltratar, se ha dejado torturar, se ha dejado insultar por la humanidad en la persona de su Hijo, no para que fuéramos la casa de Israel, sino para que fuéramos hijos e hijas del Dios viviente, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de Israel y es nuestro Dios. Amén. Pero para ser eso, nosotros no tenemos que ser judíos. Los apóstoles del Señor no dijeron a los gentiles, háganse judíos y luego ya hablaremos. No, precisamente dijeron lo contrario. No tienen que ser judíos, porque tanto gentiles como judíos, a ambos Dios se ha manifestado. Ambos han recibido el mismo espíritu. Somos familia, somos un mismo pueblo. Y yo le diría, yo hablaría o escribiría pues como lo he hecho. El problema es que muchos ni me han oído ni me han leído. Y otros que después de leer y de oír, pues seguirán pensando que tenemos algún tipo de prejuicio o tal, ¿no? Pero en el fondo, o sea, respeten que interpretemos la escritura de esta manera. Porque no hay respeto, hay obligación, hay mando y ordeno. No, o estás conmigo o estás contra mí. O cumples la ley o eres un miserable pecador, apóstata, idólatra y todo lo demás. No estamos sin ley. Por supuesto que estamos bajo la ley de Dios, pero no estamos bajo la ley de Moisés. Muy bien. Bueno, profe, yo creo que hasta aquí una bendición. Nada, ha quedado claro y el hermano ha sido conciso en eso. Tenemos ley, en la ley de Cristo, pero no la ley mosaica, porque eso fue para un tiempo y para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita. Y eso tiene que quedar claro. No tienen por qué presentarnos y decirnos que tenemos que seguir esa ley. Así que el Señor lo bendiga grandemente y muchas gracias, porque es necesario que esto se escuche, se sepa y se pueda leer. Así que muchas gracias. Yo solamente termino con esto, Rubén, no nos dejes así mucho tiempo hasta que saques otra vez otro libro. Cuando quieras, sabes que estás... Bueno, ya estoy en el próximo, ¿eh? Ya estoy en el próximo. Amén. Si Dios quiere, en no mucho tiempo ya estaremos otra vez
dando guerra, Bien. con algo totalmente diferente, pero creo que muy importante, en la línea de lo que es mi área bueno, de la aportación que yo puedo hacer a la Iglesia del Señor es lo poquito que yo pueda dar, ¿no? Otros tienen que dar otras cosas y entre todos sumamos. Muy bien. Pero para el 2023, si todo va bien, pues saldrá el nuevo libro. Muy bien. Bueno, exclusiva, hermanos, ya sabéis, próximo libro. Bueno, lo dicho, un placer, un privilegio teneros a los dos, al invitado hoy, a nuestro hermano Rubén Gómez y a nuestro profe, que es miembro de Solo Escritura. Recordar algo que ha dicho, que lo repetimos mucho en este programa, nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que es? Lo que fue. Así que nada hay nuevo en doctrina, todo es cosas que se han cogido de atrás y han vuelto a resurgir. Y otra cosa que mucho repetimos en este programa es, cuando la Biblia habla, nosotros hablamos, y cuando la Biblia calla, pues tenemos el deber y la obligación de callar. Así que, hermanos, gracias por todos estar ahí. Recordad el libro de nuestro hermano Rubén Gómez, Los frutos amargos de las raíces hebreas, un llamamiento a la cordura. Ahora pondré aquí mientras termine el programa para que lo vayáis viendo. Y nada, de corazón a corazón, muchas gracias por todo lo que habéis compartido el directo, vuestras aportaciones, porque este programa, sinceramente, es de todos vosotros. Así que seguimos hacia adelante aprendiendo cómo, todos juntos. Adi, pasad buena noche. Muchas gracias. Bendiciones. Palabra de Dios.